Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias le damos al Señor por permitirnos estar aquí un nuevo domingo, aquí celebrando el Día del Señor. Alegres por esta oportunidad que el Señor nos da. Sabemos que muchos de nuestros hermanos también están enfermos, están en cama. Así que, bueno, gracias al Señor nos da la oportunidad a nosotros, ¿cierto?, de estar aquí bien con salud. Y aproveche este tiempo, amados hermanos. Aproveche este tiempo, aproveche este día del Señor para llenarse del Señor, para buscarle mientras pueda ser Él hallado, para poder gozarnos y alegrarnos en su salvación. Así que con total regocijo aproveche este tiempo. Vamos a ir al mensaje del día del Señor y por favor acompáñenme a 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13, estamos ya llegando al último capítulo ya de esta serie de Corintios. Y debemos, por razón de la gran riqueza que hay en este capítulo, tendremos que dividirlo en dos partes. El mensaje que tiene por título la importancia de examinarnos a nosotros mismos. La importancia de examinarnos a nosotros mismos. Así que vamos a leer todo este capítulo 13 con total respeto, con total solemnidad delante de nuestro Dios. 2 Corintios capítulo 13, verso 1 al 14. Damos lectura todos juntos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Dije previamente cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente. Puesto que ustedes buscan una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él, sin embargo viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos que en verdad no pasen la prueba? Pero espero que reconocerán que nosotros no estamos reprobados, y rogamos a Dios que no hagan nada malo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados. Porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes sean hechos perfectos. Por esa razón les escribo estas cosas, estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio, para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con beso santo. Todos los santos los saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre, hemos podido leer este capítulo 13 de la 2 de Corintios y anhelamos y suplicamos que nos hables por medio de tu palabra. Necesitamos ser edificados. Necesitamos, Señor, que tu palabra también nos remezca
para que podamos hacer ese autoexamen en nuestros corazones, no para producir inseguridad, sino para poder producir esa seguridad que tenemos en Cristo y solamente en Cristo. Gracias, Señor, por esta bendición, por este amor tan grande. Tú nos das de poder ser participantes, Señor, de tu palabra, de que tu santa verdad sea anunciada en nuestros corazones. Señor, permíteme predicar con fidelidad tu palabra, permíteme trazar bien la palabra de verdad y permita que cada uno de nuestros hermanos pueda con total solemnidad, respeto, oír esta palabra, que si bien utiliza este instrumento humano, es Dios hablándole a su pueblo, es Dios usando este instrumento para anunciar su maravillosa palabra, que si es despreciada y desechada, al mismo Dios se está despreciando y desechando. Ayúdanos, Señor, a tener este total respeto a tu palabra, que cada niño joven, que cada uno de los presentes pueda, Señor, con reverencia, estar delante de ti hoy. En el nombre de tu amado Jesús, amén y amén. Hemos ya llegado, amados hermanos, al último ya capítulo de esta segunda de Corintios, la parte final ya de lo que es estas dos cartas tan preciosas, de tanta edificación, que para una iglesia joven como la nuestra, es tan esencial que conozcamos estos principios, es tan importante que conozcamos cómo deben ser los ministros, cómo deben ser los miembros, cómo debemos solucionar los problemas por medio de la disciplina de la iglesia, cómo también debemos tener el discernimiento para ver y contemplar a aquellos falsos ministros también, para que aquellos que en el futuro sean ordenados como ministros de Dios, sean ordenados conforme a la palabra, conforme a lo que Él ha establecido en su santa verdad. Hoy veremos la importancia de examinarnos a nosotros mismos, la importancia de examinarnos a nosotros mismos. Que nosotros creamos en la seguridad de la salvación no significa que nosotros no tengamos que también continuamente hacernos este autoexamen. Cuando vamos a la cena del Señor, ¿qué hacemos? Sino examinarnos a nosotros mismos para ver si estamos tomando la cena del Señor de manera digna o de manera indigna. Pero ese examen no debe ser solamente el día que vayamos a la mesa del Señor. Ese examen también debe ser llevado a cabo cuando vengamos a la casa de Dios, cuando estemos en el trabajo, cuando estemos junto a nuestra familia. Siempre debemos estar examinando nuestro corazón, no para generar duda, sino para reafirmar esta gran verdad, que si estamos en la fe, no es por nuestras propias fuerzas, de que si estamos en la fe, es solo porque la gracia de Dios nos ha favorecido y se ha derramado abundantemente en nosotros, como el apóstol Pablo mismo dijo en esta segunda carta a los Corintios, porque el amor de Cristo nos apremia. Es decir, el amor de Cristo es lo que nos impulsa a cada uno de nosotros. Así veremos en este último capítulo, y véalo como un examen final de estas dos cartas. Es como si el apóstol Pablo en este último capítulo, él les va a hacer una prueba, un examen, para que todo lo que han visto a lo largo de este tiempo que han pasado, puedan ellos, a través de la palabra de Dios, examinar sus mentes. Dice la palabra del Señor en este verso 1 del capítulo 13, esta es la tercera vez que voy a visitarlos. Es decir, cierto, es claro, el apóstol Pablo ya había ido 2 veces anteriores y también por medio de cartas, una y otra vez les exhortaba a que ellos pudiesen andar conforme a la palabra del Señor. Dice, por el testimonio de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Recordemos que en su contexto él estaba hablando de los falsos ministros, de los seguidores de estos falsos ministros, también de la verdadera iglesia del Señor y los verdaderos ministros que también estaban en ella, del discernimiento que esta iglesia debía tener.
Y si algo hemos aprendido acerca de la disciplina, es que la disciplina de la iglesia en ninguna manera es falta de amor. La disciplina de la iglesia en ninguna manera es falta de misericordia. Hemos aprendido que la disciplina es un acto de amor tan grande que nos hace reaccionar, que nos hace, si verdaderamente, ¿cierto?, experimentamos esta disciplina y nos hace en algún momento, yo lo quisiera ser excomulgados, nosotros por la misericordia del Señor podamos recapacitar, si el Señor permite en algún momento que toquemos fondo. Pero la disciplina, así como también es parte de la misericordia del Señor para que esos corazones endurecidos se vuelvan al Señor, también la disciplina del Señor, aparte de ser un acto de misericordia, es un castigo severo de parte de Dios. Es un castigo severo de parte de Dios. Por eso el apóstol Pablo no está jugando. El apóstol Pablo dice, cuando vuelva esta tercera vez, yo no voy a ser indulgente con ustedes. Yo voy a tener que usar del poder de Dios. Y más adelante veremos a qué él se refiere, pero es claro ver que el apóstol Pablo va a juzgar estos asuntos. Recordemos lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó acerca de las llaves del reino en Mateo 18:15, cuando dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, ha ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Se fija que el apóstol Pablo está llevando el lineamiento ¿a dónde? A la disciplina de la iglesia. Y dice, y si se rehúsa a escucharlo, dilo a la iglesia. Y también si rehúsa a escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo y citando a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? En Mateo 18:15. Él está hablando de la disciplina de la iglesia. Y si hay algo que también nos lleva a entender esto, es que si nosotros nos examinamos nosotros mismos, si no nos examinamos nosotros mismos, ¿a dónde vamos a ser llevados? Si no a la disciplina de la iglesia. Como le dije, la disciplina es un acto de amor, pero a su vez es un castigo severo. Es un castigo muy severo. El apóstol Pablo lo había dicho en 1 Corintios 5:5 acerca de la disciplina. La disciplina es ser entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. La excomunión es tan en nuestros tiempos, amados hermanos, nuestros tiempos son tan a veces confusos en el sentido de la disciplina, porque hoy en día excomulgar a alguien a veces es un favor que la gente se le está haciendo. ¿A qué me refiero en estos tiempos confusos que vivimos? Es que para las personas a veces no venir a la iglesia, no congregarse, no ser parte de la membresía, es como si no significara nada. ¿Entiende? Como que no existe un peso de aquello. Pero si nosotros hubiésemos ido a estos tiempos de Corinto, o en los tiempos de la iglesia misma, ser excomulgados, o como ya entendían los judíos, ser apartado del pueblo era algo terrible. Cuando vemos la ley en el antiguo pacto, el ser sacado de entre el pueblo de Dios, porque recuerde que habían diferentes juicios, algunos eran lavamiento, otros apartamiento, otro, ¿cierto?, sacarlos del campamento, dice el tal se hallaba fuera del campamento, y en otro, ¿cierto?, era la lapidación, que era matarlo. Pero ser quitado del pueblo, ser sacado del pueblo, era algo terrible. No ser contado dentro de la membresía del pueblo de Dios, era algo terrible. Pero hoy en día pareciera que a las personas poco le importan eso. En los casos de disciplina muchas veces las personas ni siquiera llegan a la tercera y segunda parte de este caso, sino que se van antes, se autoexcomulgan a sí mismas. Pero si entendiéramos por un momento que la disciplina es tan severa, que el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 5:5, el tal se ha entregado a Satanás, ¿por qué? Si nosotros no examináramos nosotros mismos, no tendríamos que experimentar ese castigo severo. Cuando
es excomulgado, y eso quiero que usted pueda prestar atención y entender esto, cuando un hermano es excomulgado, o alguna hermana es excomulgada de la iglesia, es algo tan severo porque se le es despojado de todas las bendiciones del pacto. Se le es despojada de estas bendiciones, si es un escogido, esta persona que va a ser excomulgada, si bien su salvación no está en juego ahí, lo que sí son las bendiciones del pacto. Son las demás bendiciones de recibir, por ejemplo, podemos decir, ¿cierto?, estos medios de gracia, como lo es la cena del Señor para fortalecer nuestra fe. Como lo es, ¿cierto?, de la predicación para que nosotros estemos siempre alerta y siempre entendiendo qué camino debemos seguir. Este camino del Santo Evangelio. Podemos decir también, aparte de la oración, la predicación, la lectura, el compañerismo cristiano, son muchas cosas que tenemos cuando estamos en la comunión de los santos. Incluso alguien que por cualquier caso no puede venir y asistir a los cultos, ¿qué es lo que está haciendo usted? Orando por ellos, está intercediendo por ellos. Pero ser excomulgado significa ser quitado de todo eso. Y cuando a alguien le quitan todas estas bendiciones, ¿qué es lo que le queda? Sino ser entregado al mismo Satanás. Pongamos un caso que no es obviamente, pero Job estaba haciendo, si lo podemos decir, todo esto que estaba recibiendo era parte de Satanás. Porque ¿quién lo había permitido? Dios. ¿Perdió su salvación? No. Porque su salvación no estaba en juego ahí. Pero sí, tampoco él estaba siendo disciplinado, pero lo que yo quiero darle a entender es que una persona que es excomulgada se le quitan todas estas cosas, ¿y qué es lo que recibe? Si no estar en las manos del mismo Satanás, donde su carne está siendo afligida, donde está siendo afligida, ¿cierto?, su alma. Pero hoy en día es tan fácil decir, no voy más a una iglesia, no voy más, no soy más parte de una congregación. Es tan fácil a veces para las personas decir eso. Pero sabemos, amados hermanos, que un gran horror, sufrimiento y angustia tendrá que experimentar una persona por estar lejos de Dios. Mire lo que dice el Salmo 39, verso 8 al 11. Salmo 39, verso 8 al 11 dice David, líbrame de todas mis transgresiones, no me hagas la burla de los necios. Mudo me he quedado, no abro la boca, porque tú eres el que ha obrado. Quita de mí tu plaga, por la dureza de tu mano estoy pereciendo. Con castigo reprendes al hombre por su iniquidad. Como polilla consumes lo que es más precioso para él. Ciertamente, todo hombre es solo un soplo. El Señor con castigo por el pecado disciplina al hombre, azota al hombre y dice que deshace como polilla lo que él estima más. La disciplina es algo severo. La disciplina es algo doloroso, pero quiero decirte algo, hermano y hermana en el Señor. Si nosotros no examináramos a nosotros mismos, no tendríamos que pasar por estas cosas. Si nosotros verdaderamente nos examinásemos conforme a las Escrituras, no tendríamos que experimentar estos castigos tan terribles. Como el salmista dijo en el Salmo 119, verso 120, de tus juicios tengo miedo, Señor. ¿Se da cuenta de lo que esto significa? Si nosotros no examinásemos a nosotros mismos, como había dicho el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, dice, no seríamos juzgados. Amado, la disciplina es parte del amor del Señor, pero también es un dolor tan tremendo y severo para aquellos que rehúsan arrepentirse, para aquellos que quieren seguir en la porfía. Por ello, te ruego, te suplico, hermano y hermana en la fe, examina hoy tu corazón. Joven, niños que están aquí, examinen hoy sus corazones a la luz de las Escrituras y analicen si verdaderamente has nacido de nuevo. Pero ¿qué pasa si te resistes a la reprensión? No seas rebelde a la exhortación de Dios, a que abandones todos tus pecados y que te arrepientas de todo tu corazón, de cada uno de ellos,
y vengas a Cristo, a su cruz, donde Él pagó por todos sus pecados. Por eso les decimos, los que están en rebeldía, no sean rebeldes a la reprensión que Dios te hace a través de sus ministros y su iglesia. El apóstol Pablo es claro con ellos. Por boca de 2 o 3 testigos se juzgarán todos los asuntos. Dije previamente cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano, a los que pecaron anteriormente, y también a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Es decir, el apóstol Pablo no va a ir con rodeos. Y nótese la misericordia, como es la misericordia del Señor. Porque el apóstol Pablo no fue alguien precipitado y fue alguien pecó ya al tiro. Que venga la disciplina del Señor. No. Él actuó con prudencia. Le avisó las cosas. Le dijo las cosas. Fue por segunda vez. Le envió cartas. Le envió nuevamente. Fue otra vez. Pero ahora digo, ya voy a ir por tercera vez. Y ahora sí que tendré que usar de severidad con ustedes. Qué terrible, qué tono tan fuerte es el que está utilizando el apóstol Pablo. Los corintios, cuando escuchan esta última parte del capítulo, debiesen haber quedado de una sola pieza, diciendo, vendrá la disciplina del Señor aquí. Por eso, ¿qué le decimos a aquellos que rehúsan arrepentirse de sus pecados? Sean personas que han nacido de nuevo y sean personas que no han nacido de nuevo. Porque déjeme decirle, personas que han nacido de nuevo pueden llegar a endurecer sus corazones, sí. Pueden llegar a endurecer sus corazones, no al punto de perder su salvación, pero sí al punto de que reciban la dura disciplina, el duro castigo severo de Dios sobre sus almas. Y aquí debemos ser. ¿Y por qué el apóstol Pablo actúa de esta manera? ¿Qué dice? No dicen, ustedes examinen a los demás, sino que dicen, examínense a ustedes mismos. Porque aquí es donde también debemos tener cuidado. Si a nosotros nos tocara ver a Job, por ejemplo, y si Job hubiese sido parte de la membresía de esta iglesia y hubiese vivido toda esa experiencia de haber perdido todo, de ser tan azotado, de recibir tanta amargura y tanto dolor, cualquiera de nosotros, así como los amigos de Job, se hubiese visto tentado a decir que por causa de su pecado él estaba así. Pero cuidado, por eso el examen debe partir de nosotros mismos. No seamos rápidos con nuestra lengua a decir cosas que nosotros no sabemos. Por eso esto es tan cuidadoso, esto debe ser, amados, no podemos ser precipitados con todas estas cosas. Primero, ¿por dónde debe partir el examen? Examinémonos a nosotros mismos, si estamos en la fe. ¿Por qué el joven, que es el cuarto personaje que aparece en Job, actuó bien y el Señor no lo reprendió? Porque en el fondo, así resumiendo lo que él le dijo a Job, le dijo, tú estás pasando esto porque el Señor lo quiso. Yo no me voy a atrever a decir que fue por tu pecado, fue por esto. Tú estás viviendo esto porque el Señor lo quiso y tú tienes que sujetarte a la voluntad de Dios. Nada más. ¿Te fijas? En cambio, los otros amigos estaban buscando, puede ser por esto, si al final nosotros empezamos a buscar cosas, no vamos a llegar a ningún puerto. Lo único que tenemos seguro es que el Señor lo ha permitido. Por eso, ¿dónde debe partir el examen? En nosotros mismos. Examinémonos a nosotros mismos. Y si nos examinamos a nosotros mismos, no tendríamos que pasar por todo este sufrimiento. Por eso te ruego hoy, ruega hoy, tú que no has nacido de nuevo, joven, niño, ruega hoy por un nuevo corazón a Dios. Seas niño, joven, adulto, te digo hoy, ven a la cruz de Jesucristo. No tengas que estar pasando por tanta amargura, tanto dolor por despreciar el Evangelio. Y le decimos a los miembros que es lo que este texto apunta. No esperemos llegar a las últimas consecuencias. No esperemos estar viviendo cosas que después nos preguntemos, ¿y por qué me pasan estas cosas? No lleguemos a ese punto. Examinémonos a nosotros mismos, porque si nos examinamos a nosotros mismos no vamos a recibir la disciplina. No vamos a experimentar estas cosas tan dolorosas. Vamos al siguiente punto, verso 3. Puesto que ustedes buscan una prueba del Cristo que habita en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes.
Porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en Él. Sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Hace unos días atrás veía un video de un cierto pastor que decía: el problema de los bautistas es que los bautistas se llenan de conocimiento, se llenan de letras, se llenan de todas estas cosas, pero a ellos les falta poder. Ellos lo que no tienen es poder. Y claro que el apóstol Pablo aquí está hablando de poder. Es que no tienen poder para ir a sanar gente, no tienen poder para echar fuera demonios. No te envía a un bautista a echar fuera demonios, envía a un bautista a sanar un enfermo, a predicar un hospital, un ejemplo. Él decía esas cosas. Pero el apóstol Pablo, cuando está hablando de poder, ¿de qué tipo de poder está hablando? Él dice en primer lugar: yo sé que ustedes buscan una prueba, están examinando ¿a quién? Al apóstol Pablo, porque todos están así, examinando al apóstol Pablo. A ver, ¿estará el Señor hablando por boca del apóstol Pablo? Y el apóstol Pablo le dice: el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes, porque ciertamente Él fue crucificado por debilidad, pero vive en el poder de Dios. Él dice: ustedes pueden ver un hombre tan débil, si ustedes hubieran visto a Cristo azotado, molido, ustedes le hubieran dicho: Él era un hombre débil. Porque no pudo zafarse de todo ese dolor, no pudo zafarse de todo eso que le estaba pasando. Pero aunque Él fue crucificado en debilidad, Él es poderoso según Dios. Y dice: así también nosotros, quizás en apariencia veían al apóstol Pablo como alguien débil, pero cuando Él fuera, iba a usar de poder. Está hablando, se lo puede dar opción A, él está hablando de que el poder iba a ser, que él iba a llegar a la iglesia de Corinto e iba a resucitar un muerto, iba a sanar un enfermo, o iba a echar fuera un demonio. ¿Ese era el poder que él estaba hablando? ¿O el poder significaba que él iba a usar las llaves del reino para excomulgar a todos aquellos que no andaban según la regla de la palabra de Dios? Entonces, en este sentido, no es que los bautistas no carezcamos de poder. Creemos que el poder está en el uso de las llaves del reino. Creemos que el poder está en la palabra de Dios. Porque ¿qué sacaríamos con estar echando 1000 demonios fuera, allá, si estamos llenándonos de demonios dentro de la misma iglesia? ¿Me entiendes, no? Si estamos llenándonos de gente que está muerta espiritualmente y se rehúsa y desprecia el Evangelio y no entiende el Evangelio y puede pasar tanto tiempo y no entiende lo que es el Evangelio. ¿De qué poder estamos hablando? Por eso el apóstol Pablo dice: cuando fui a ustedes, yo fui no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que fui con demostración de poder en el Espíritu Santo. ¿Y cuál era esa demostración de poder? Es que cuando él predicaba la palabra del Señor, almas eran transformadas en nuevas criaturas y venían a Jesucristo. Y almas también eran llevadas a disciplina bajo ese mismo poder de Dios. Porque recuerde, como leímos en Mateo 15, 18, Dios le ha dado, 18:15, perdón, Dios le ha dado poder a la iglesia, a sus ministros y a la iglesia, para que ejecute lo que es esta disciplina. Esto debía hacer temblar a los corintios, porque aunque ellos podían haber entendido la primera parte de la disciplina, al despreciar al apóstol por su debilidad y al pedirle una prueba de su apostolado, le impedía a ellos entender la grave situación que estaban viviendo. Porque aunque Pablo andaba en debilidad, él no iba a ir a jugar a ser un apóstol. Él no iba a jugar a ser un apóstol. Él no dudaría en usar el poder que Dios le había dado frente a la iglesia para excomulgar a aquellos que no andaban conforme a la palabra del Señor. Él no iba a dudar en usar ese poder. Porque aquellos que no andaban de acuerdo a la palabra de Dios, aquellos que despreciaban la autoridad apostólica que Dios le había dado, debían ser quitados de entre el pueblo. Hermano y hermana, miembros de esta iglesia cristiana, bástate mi gracia, examínense hoy antes de examinar al resto. Tienen claro que ser excomulgado, cuando los ministros y los miembros están haciendo uso de las llaves del reino, es un tema serio.
Es un tema doloroso, es un tema severo y terrible, porque es poder de Dios entregado a su iglesia. Por eso dice, todo lo que aten aquí en la tierra, ¿será atado dónde? En el cielo. Y todo lo que desaten aquí en la tierra será desatado en el cielo. ¿Acaso eso no es poder de Dios? Dios le ha dado la oportunidad a la iglesia de poder tener ese poder de abrir el reino y de cerrar el reino. Esto sí que es fuerte. Esto sí que es de verdad que es complejo. Porque con el poder de Dios entregado a su iglesia no se juega. Ten en claro que si prosigues con tu terquedad y no te arrepientes genuinamente de tu pecado, tendrás que experimentar la dolorosa disciplina de parte de Dios. Por eso, amado hermano, hasta el día de hoy aún no nos ha tocado. Pero sí que va a ser doloroso y fuerte cuando algún día en la historia de nuestra iglesia se dé alguna excomunión. Porque va a ser un tema demasiado doloroso, fuerte. Porque es el mismo poder de Dios actuando con su severidad, dejando a esta persona en las manos del mismo Satanás, para que sea afligido, para que reconozca sus pecados y se vuelva al Señor de todo corazón, para ser recibido nuevamente. Y si no se arrepiente, el juicio y la ira de Dios vendrán no temporalmente, sino eternamente sobre ellos. Por eso quiero preguntarte hoy, ¿cómo está tu corazón? Miembro de la iglesia, ¿cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo va el examen de tu corazón? ¿Puedes acaso contemplar la gracia de Dios, pero también su severidad y juicio sobre los pecadores que están sin arrepentimiento? Y aquellos que aún no han nacido de nuevo, pero Dios le ha dado una conciencia, pero Dios también le ha dado una mente de, como dijo el proverbista, todo lo que esté a tu mano por hacer, hazlo según tus fuerzas. Tiene una mente. Si te examinas hoy, joven, niño, y aquellos que no han nacido de nuevo, si se examinan hoy, pueden decir que son tan justos delante de Dios que no necesitan de su evangelio. Pueden decir delante de Dios hoy que están aquí, pero no están entendiendo la relevancia e importancia de lo que significa volverse al Señor de todo corazón. Por eso, este es un tema serio. Romanos 2:5 dice, por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme sus obras. Al que los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí la palabra del Señor? Y esto debe tenerlo en claro. Si nos examinamos nosotros mismos, no tendremos que experimentar ese poder de Dios con su severidad sobre nuestro corazón. Y nos está queriendo decir que un corazón no arrepentido, aquí debemos ser claros y decir, aquellos que se vuelven al Señor tienen vida eterna, pero los que desprecian la gracia de Dios, los que desprecian el Evangelio, tendrán que experimentar el juicio eterno de Dios sobre sus almas. El infierno es real. El juicio y la ira de Dios es real sobre todo aquellos que no se arrepienten, sobre todo aquellos que insisten en su terquedad, insisten en su corazón no arrepentido. Ellos están acumulando ira. ¿Qué debiese provocar en nosotros esto? En que el Evangelio es un tema serio. El Evangelio no es algo que nosotros andamos lanzando como un flyer, ¿cierto? Que se le pasa a la gente en el sentido de decir, cuando quieras compra esto, adquiere esto. No, esto es un tema serio.
Es un tema que nos lleva a entender que tenemos un alma eterna que se irá a eterna perdición y juicio e ira por nuestro pecado, o que eternamente irá a morar con el Señor para siempre. Aquí debemos exhortar a estos niños y jóvenes que están aquí, a rogarle y suplicarle al Señor por sus corazones, para que se vuelvan al Señor de todo su corazón. Explicarles continuamente el Evangelio, explicarles de que son pecadores y que necesitan del Evangelio de Dios, necesitan de la salvación de Dios. Porque cuando ese poder es ejecutado, tristemente, o se cierra el reino o se abre el reino. Pero esto sí que es complejo, amados. Tercer lugar, nos examinamos a nosotros mismos, porque nada podemos hacer contra la verdad. ¿Qué dice el apóstol Pablo en el verso 5? Pónganse a prueba. Cuando hablamos de examinarnos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Poniéndonos a prueba. Para ver si están en la fe. Mire lo que dice. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba? Ellos le estaban exigiendo al apóstol Pablo una prueba de su apostolado y de que Dios hablaba de él, pero el apóstol Pablo le responde con otra pregunta y les dice: examínense a ustedes mismos. ¿Pueden acaso decir que Jesucristo está en ustedes? Porque esto no se trata, el Evangelio no se trata de una decisión. Y eso es lo que quiero que usted también lo entienda. El Evangelio no se trata de una decisión de si quiero o no quiero. El Evangelio se trata del corazón y de cómo Dios, con su obra soberana y su poder, transforma los corazones de los hombres para que ellos puedan tener fe genuina y se puedan volver al santo Evangelio de Dios, derramando sus almas en arrepentimiento y fe a los pies de la cruz del Calvario, reconociendo que todos sus pecados han sido pagados, pasados, presentes y futuros, en la cruz, y que ahora con la justicia, que serán medidos allá en el día del juicio, va a ser con la justicia de Cristo. Es decir, que cuando estemos ante el juicio, el Padre nos va a mirar. ¿Por qué justicia? Sino por la justicia de su Hijo. Y vamos a ser absueltos, perdonados, limpiados, purificados para siempre. Pero aquellos que no están en Cristo, pero aquellos que no están en su santo evangelio, aquellos que no han rogado, humillado sus corazones, es decir, Señor, dame un nuevo corazón. El día que veamos a estos niños y a estos jóvenes y aquellos que no han nacido de nuevo, el día que veamos a muchas personas de nuestro querido Coltauco humillándose al Señor de todo corazón, rogando, suplicando por un nuevo corazón, el día que veamos a nuestros hijos y a nuestros familiares suplicando por un nuevo corazón y confiando que el único que puede darles salvación es el Señor. Porque esto no es aterrorizar a las personas, esto es que entiendan que hay uno en el cual hay salvación, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto no se trata de aterrorizar, se trata de decir, hay descanso, hay paz en Cristo y solamente en Cristo. Pero mientras siga amando mi pecado, pero mientras siga en mi terquedad, pero mientras siga en mi porfía, nunca podré descansar. Eso es lo que todo no creyente debe entender. Pero espero que reconocerán que nosotros no estamos reprobados. Y rogamos a Dios que no hagan nada malo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Este examen, y escúcheme bien, porque si nosotros entendemos mal este mensaje, lo único que vamos a hacer es aterrorizar nuestra alma y no vamos a encontrar descanso. Si entendemos bien este mensaje, nosotros en primer lugar debemos examinarnos ¿a qué luz? A la luz de la palabra.
Si nos ponemos a examinarnos por medio de nuestros sentires, lo que yo pienso, lo que siento, de verdad, hermano, si usted va a muchos salmistas, por ejemplo, a muchas de las personas que están en los salmos, usted va a encontrar en muchos de ellos que ya no dan más, ¿me entiende, no? Pero ellos entienden una cosa, en el único lugar donde hay descanso es en el Señor. Aunque en el futuro inmediato yo no lo vea, porque yo puedo sentir muchas cosas. Pero la realidad, ¿dónde la encuentro yo? En la Escritura. Por eso, si se va a realizar un examen, debe realizarse ese examen conforme a las Escrituras. Esos son los parámetros. Porque si lo hacemos de acuerdo a nuestros sentires, de verdad vamos a empezar a errar en el camino y vamos a empezar a enredarnos, no para perder nuestra salvación, pero sí para de alguna manera estorbarnos tanto que no encontremos descanso. Y que encontremos que siempre el Señor nos está atormentando y está ahí. Pero hay descanso. Por eso Él hace ¿qué llamado? Vengan confiadamente al trono de la gracia, donde hay en paz para el oportuno socorro. Mire, Él, ¿qué está diciendo? ¿Acaso Él, y eso es lo que a veces las personas no entienden, cuando comienzan a profundizar en estas cosas, un terror empieza a invadirlos. Pero entienda esto, Dios no es alguien que está con su pie encima de nuestro pecho, así como haciéndonos sufrir, no. Él está diciendo, mira tu pecado, contempla tu pecado, ve tu miseria, ve tu pobreza espiritual, pero aquí está la salida. Aquí, en la cruz, es donde tú puedes descansar. Porque tenemos dos opciones, o agobiarnos con nuestro pecado y llevar nosotros esta carga de nuestro pecado, y decir, Cristo, no, yo voy a llevar esa cruz, yo la voy a llevar. ¿A dónde vamos a llegar con eso? Sino a amargar nuestra vida y a sufrir de una manera tan terrible, porque el único que pudo llevar la cruz con todos nuestros pecados se llama Jesucristo. Aquel que quiera llevar sus pecados por sí mismo, lo único que va a conseguir es amargar su vida. Lo único que va a conseguir es de verdad encontrar desesperación. Pero aquellos que dicen, Jesucristo cargó esa cruz por mí. Aquellos que dicen, Jesucristo es quien pagó toda mi culpa y todos mis pecados. ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente viene esa paz y ese descanso. Por eso David, ¿qué decía? Y siempre apelamos a ese Salmo 32. Mientras cayese, envejecieron mis huesos, mi gemí todo el día. ¿Qué está diciendo él? Mientras yo llevaba la carga de mi pecado, no había descanso en mí. Pero cuando te declaré mi pecado, él verdaderamente entendió que él había sido perdonado y que era un bienaventurado y que era alguien muy bendecido porque el Señor había pagado totalmente su culpa. Pero ¿a dónde debemos ir? Porque nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. La verdad es una, es Jesucristo. No crea lo que el mundo hoy día está diciendo. ¿Qué dice el mundo? No, tu verdad y mi verdad, las dos son verdad. No puede ser. La verdad es subjetiva, cualquiera puede ser la verdad. No, todas son las verdades. Eso es imposible, pues hay una sola verdad. ¿Se acuerda cuando Pilato le pregunta y le dice a Jesucristo, ¿quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Y qué había dicho Jesucristo en Juan 14? Yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Sino Jesucristo. Ahí está la verdad. Ahí está la verdad en su santa y poderosa y maravillosa palabra. ¿Por qué decimos que Jesucristo está en la verdad? Porque cuando usted va a Hebreo 1, ¿qué dice Hebreo 1? Que en los tiempos antiguos el Señor Dios nos habló por medio de los profetas. Pero en los postreros tiempos, ahora en el nuevo pacto, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien también hizo el mundo. Entonces, ¿qué le debe creer usted? A esa maquinación de Satán que está ahí amedrentándonos y diciendo, no, tú no soy del Señor, tú no, mira lo que hiciste, mira, y apuntándonos. ¿O debemos ir y creerle a Jesucristo que nos ha dicho, yo he pagado totalmente tu culpa? Yo te he lavado y te he limpiado hasta lo más profundo de tu escoria. Yo conozco todo lo que tú haces, todo tu pasado, todas tus cosas, las conozco, pero yo pagué por ti. Confía que he pagado totalmente tu culpa en la cruz.
¿Y qué vamos a encontrar ahí? Un descanso para nuestra alma. El apóstol Pablo sigue mostrando la importancia de examinarse a sí mismo, de poner a prueba para comprobar de que ellos están en la fe. Evaluarnos es algo totalmente válido. Pero nuevamente les repito, no nos evaluemos por lo que sentimos, no nos evaluemos por lo que dicen otras personas también, porque ¿cuántos hoy en día están convencidos de que son cristianos porque un pastor se lo dijo, porque otra persona se lo dijo? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Que es el Espíritu de Dios que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si yo no puedo decirle a usted si es salvo o no, eso es algo que usted, obviamente el Señor ha hecho una obra en usted y usted lo sabe y usted lo manifiesta. Yo lo que puedo ver es fruto y su carácter. Pero en realidad usted sabe lo que Dios ha hecho en su corazón, ha obrado en usted. Por eso hago esta pregunta y quiero también que usted entienda esto. Un creyente nacido de nuevo puede ser engañado por Satanás y llevado a dudar si es salvo o no. ¿Puede un verdadero creyente dudar de su salvación por un engaño de Satanás? La respuesta es sí, puede hacerlo. Eso puede acontecer si es que Dios así lo permite. Pero hay algo que es verdad. Y es que esa inseguridad no anula la verdad. Es decir, si el Señor nos ha perdonado y nos ha alabado, aunque nosotros estemos inseguros de nuestra salvación, no vamos a perder esa salvación porque el Señor ya la dio. ¿Me entiende, no? Y al final esa inseguridad, esa débil fe, ¿por qué ha venido? Porque hemos descuidado los medios de gracia. Porque hemos descuidado nuestra responsabilidad. Y eso empieza a acontecer lo que dijo David en el Salmo 51. Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué él perdió ese gozo? No dice que él perdió la salvación, él perdió ese gozo. ¿Por qué perdió ese gozo de su salvación? ¿A causa de qué cosa? A causa de su pecado. A causa de su falta de examen, pero cuando él se empieza a examinar, empieza a encontrar todas estas cosas, pero también empieza a encontrar a un Dios misericordioso, a un Dios clemente, a un Dios que perdona, a un Dios que verdaderamente ha pagado por nuestros pecados. Por eso, la inseguridad no anula la verdad de que un verdadero creyente ha sido regenerado y por consecuencia ha sido salvo por la gracia de Dios. Aunque esta fe sea atacada, incluso debilitada, sin embargo es victoriosa. Es que eso es lo que quiso decir el Señor Jesucristo. Cuando los discípulos, ¿qué dijeron? Señor, aumentanos la fe. Y Jesucristo, ¿qué les dice? Si tuvierais fe, como un grano de mostaza, le diría a este monte, muévete y se movería. ¿Qué les quiso decir Jesús? Es que pudieses tener la fe más pequeña del mundo. Pudieses tener la más débil de todas las fe. Pero esa pequeña y débil fe, es suficiente para ser salvo en el día final. Y aunque podamos dudar, aunque esa fe sea atacada, porque siempre nuestra fe de una u otra manera está siendo atacada. Siempre está siendo atacada por tantas cosas y por tantas... Pero sabemos que esa fe va a ser victoriosa. ¿Por qué? Porque somos justificados por medio de la fe. No dice por una gran fe, ni por una inmensa fe, sino que dice justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos entrada a esta gracia? Es decir, pudiese tener la más pequeña fe, pudiese dudar, pero esa fe es victoriosa, porque no la has conseguido por tus propios méritos, porque no la has conseguido por tu propia naturaleza caída. Esa fe es victoriosa porque quien te la ha dado es Dios. Y Dios no puede fallar, y Dios no miente, y Dios es fiel a su pacto, y Dios no puede negarse a sí mismo. Por eso, amados hermanos, aún esa pequeña fe va a crecer hasta fortalecerse. Así dijo el Señor,
Pero ese pequeño grano de mostaza, si usted lo coloca en la tierra, va a crecer y va a ser un árbol tan inmenso que aún los animales van a poder estar ahí, que van a poder refugiarse. ¿Y cuántas personas han podido experimentar eso en su vida, que aún con una pequeña fe, aún arrastrándose, aún estando, ¿cierto?, una debilidad tremenda, pueden darles palabras de aliento y de confianza a otras personas? Porque esa fe la ha dado Dios. Este pasaje nos enseña, es decir, estar completamente así seguro de todas las cosas, en realidad no es esencial para la fe. Ella puede salvarte a pesar de las dudas que podamos tener. El creyente debe confiar su alma a la verdad así creída de Dios. Es la verdad y solo la verdad de Dios en donde encontramos la seguridad de nuestra salvación. Entonces, si nosotros queremos tener seguridad en este examen, si nos examinamos nosotros mismos si estamos en la fe y queremos tener seguridad, ¿a dónde vamos a hallar la seguridad? En la perfección de nuestro caminar, en lo victorioso que somos, en las 100 horas de oración que llevamos durante la semana, en toda nuestra asistencia perfecta a los cultos, en todo. ¿Acaso ahí está la seguridad de nuestra fe? En que me he esforzado por cumplir los mandamientos. ¿Ahí está la seguridad de su fe? La seguridad de nuestra fe descansa en que Jesucristo, nuestro Salvador, nos lavó, nos limpió, nos purificó. Ahí está la seguridad de nuestra salvación. ¿Dónde descansa? En Cristo. Y solamente en Jesucristo. Ahí está nuestra seguridad, ahí está nuestro firme cimiento. Porque la salvación está arraigada a la roca que es Jesucristo. Y puede venir lo que venga. Pero vamos a permanecer porque ¿dónde está nuestra fe? Si no en Jesucristo. El creyente debe confiar su alma a la verdad así creída de Dios. Es la verdad y solo la verdad de Dios en donde encontramos la seguridad de nuestra salvación. No hay otro lugar donde podemos estar más seguros. Por ello, aunque la seguridad de la salvación no es esencial para la fe, sí puede ser experimentada por los creyentes al confiar en un examen a través de las Escrituras. Es que la seguridad de la salvación es algo bueno para nuestra vida espiritual. Si hacemos un real examen por las Escrituras, confiando en Cristo y solamente en Cristo. Por eso el apóstol Pablo en este examen no le dice examínense porque ustedes han hecho esto, otro. Ustedes se examinan si están en Cristo. ¿Estás unido a Cristo? Por eso, amados hermanos, sabemos que a través de las Escrituras podemos tener la evidencia y vernos a nosotros mismos y ver cómo el Señor ha obrado en nuestro carácter, con su poder, y cómo Dios, a pesar de lo que somos, de alguna u otra forma ha operado por el Espíritu Santo para que demos fruto. Entonces, ¿qué le diríamos a aquellas personas que se examinan a sí mismos? ¿Cierto? Que podrían entender mal el mensaje, podrían decir, me voy a examinar a mí mismo y si me pongo a ver todas las cosas, yo me voy a abrumar y me voy a... ¿Qué le podemos decir a un verdadero creyente? Un creyente sano con sus luchas. ¿Qué le podemos decir cuando está dudando por el engaño de Satanás? Le preguntaríamos, ¿estás dispuesto a decir que no has experimentado el amor salvífico del Dios Trino? Es decir, ¿podría atreverte a decir que no has experimentado ese amor de Dios que está extendido de su salvación? ¿De verdad te atreves a decir que no has experimentado nunca el verdaderamente ser perdonado por el Señor? El verdaderamente ver cómo Él a lo largo de tu vida ha ido formando tu carácter, ha ido trabajando en ti para que vengas a la cruz. Le preguntaríamos también, ¿estás dispuesto a decir que no crees de todo corazón en Dios y en su Hijo Jesucristo, quien te ha salvado, que no crees en su Evangelio? Porque recuerde lo que dice el Señor en Juan 14:1. Creed en Dios, pero también creed en mí. Entonces, al decir estas cosas, aunque
es como que duele el corazón. Yo de verdad no me atrevería a decir eso, no me atrevería a decir, no, el Señor no ha hecho ni una obra en mí. No me atrevo a decir que no creo en Dios y en Jesucristo como mi Señor y Salvador. No me atrevo a decir eso, porque sí lo he podido ver en mi carácter y yo sé que cada creyente, si es objetivo en este análisis, puede ver esto. ¿Estás dispuesto a decir que amas tu pecado y no te arrepientes de todos ellos? ¿Qué le podemos preguntar al que está dudando? ¿De verdad amas tu pecado y no te arrepientes de tus pecados? Como dice Lucas 13:3, si no se arrepienten todos van a perecer. ¿Estás dispuesto a decir que no temes a Dios y no deseas guardar sus mandamientos? Como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Dices que no temes a Dios. ¿Estás dispuesto a decir que no amas a tus hermanos porque no has sido unido por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo? Como dice 1 Juan 3:15. Considerando todo esto, ¿estás dispuesto a decir que no tienes morando a Cristo en ti, por lo cual no eres de Él, como dice Romanos 8:9? Si tu respuesta es negativa a cada una de estas preguntas, por muy débil que estés, el Espíritu Santo a través de su palabra le da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. Entonces, ¿dónde está ese testimonio? No es que en un sueño el Señor me va a decir. Él me va a decir por medio de su palabra. Cuando yo lea la palabra del Señor, cuando yo me humille esa palabra, ¿qué es lo que voy a ir viendo en mí? Mira cómo el Señor ha ido obrando en mí. Mira cómo Él me ha ido transformando. Mira cómo Él ha ido trabajando en este hombre y en esta mujer tan duro. Tan cierto que si no fuera por el poder de Dios, no podríamos estar aquí. Porque si tienes esto, es porque has sido regenerado y salvado por la obra de la gracia de Dios. Nunca olvides que la seguridad de nuestra salvación descansa en lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ha hecho por y en nosotros. ¿Dónde descansa la seguridad si no examinamos nosotros mismos? ¿A quién debemos encontrar en nuestro corazón? A Jesucristo. Si no encontramos a Jesucristo en nuestro corazón, si no encontramos que verdaderamente Él ha hecho una obra en nosotros, si no encontramos temor de Dios en nuestros corazones, somos verdaderamente creyentes. Pero si encontramos todo esto, produce un descanso y un alivio tan grande en nuestro corazón. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Los corintios debían examinarse a sí mismos a través de las Escrituras y así ver a Pablo a través de las mismas Escrituras y pudiesen ser abiertos sus ojos y decir, sí, Cristo está morando en el apóstol, así como también Cristo está morando en mí. Pero ¿qué pasa con aquellos hipócritas que se engañan a sí mismos a través de sus sentimientos? Porque también puede haber una persona que dice, yo soy de Cristo. Y yo soy de Cristo porque un día tomé la decisión de seguirlo. Y yo soy de Cristo porque un día levanté mi mano y dije, yo soy de Jesús. Yo dije un día en mi casa, yo voy a servir al Señor. ¿Puede una persona engañarse a tal punto de tener una falsa seguridad que no yace en la palabra de Dios? Si no se arrepiente, el castigo le espera. Porque hay muchas personas que están engañadas con una falsa seguridad. Una falsa seguridad porque alguien le dio eso y lo convenció y lo guió por un mal camino, de hacerle estar seguro de que está en Cristo cuando en realidad está lejos de Él. O el otro punto sería de una persona que se autoengaña a sí mismo y se disfraza como ministro de justicia, se disfraza de un creyente cuando en realidad no es más que un servidor de Satanás. Mire, Hebreos 10:26 los describe a estos farsantes, a aquellos que se pueden examinar y pueden encontrar. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Y aquí tengamos cuidado. No podríamos nosotros apuntar a algún hermano y decirle,
Tú has pecado deliberadamente y no tienes salvación. Eso lo sabe el Señor. Porque aquí estamos hablando de alguien que está condenado. ¿Y qué dice el Señor? Mientras hay vida, hay esperanza. Nosotros incluso si excomulgamos a alguien no podemos dar condenado a nadie. Porque nosotros no somos aquel juez, sino Jesucristo es el que va a venir a juzgar ya a los vivos y a los muertos. Pero nótese que la Escritura dice que si continúan pecando deliberadamente, que si hay una persona que nosotros podemos evaluar, ¿cierto? Como posible, por eso se excomulga para que el Señor haga su justicia. Pero cuando examinamos quién es alguien que peca deliberadamente, ¿es alguien que está luchando con un pecado? ¿Es alguien que peca deliberadamente y que ha caído y ha caído otra vez, ya ha estado ahí, ha luchado, ha caído? ¿Es una persona que peca deliberadamente? Tengamos cuidado con los conceptos, porque pecar deliberadamente significa pecar y decir, a mí no me importa Cristo, no me importa nada de eso, yo voy a seguir yendo a la iglesia, voy a hacer lo mismo. ¿Entiendes? Si bien una persona cuerda no va a decir eso, aunque yo creo que hay gente que puede decir eso, pero lo hace, ¿me entiendes? Peca, dice, total, estoy perdonado. ¿Me entiendes, no? Pecar deliberadamente es decir, yo voy a seguir pecando, voy a seguir haciendo mi vida en el mundo, voy a seguir haciendo mi vida así, total, voy a la iglesia y estoy listo. Satanás que promueve esto es el romanismo. Es el romanismo. ¿Por qué? Porque usted puede hacer cualquier cosa y después ir y recibir la comunión, o puede confesarse ante un padre, cualquier eso, y dice, has quedado absuelto. Entonces después te puede seguir haciendo lo mismo, total, y hace lo mismo, la misma secuencia. Ese tipo de falso evangelio promueve lo que es pecar deliberadamente. Por eso usted puede decir, usted, ¿qué dice? Yo soy católico, ¿cierto? Hay un montón de personas que pueden decir que es católico, pero no van a la iglesia o en el fondo no se comportan como una vida transformada. ¿Por qué? Porque su religión, ¿qué es lo que le dice? Su falso evangelio, ¿qué le dice? Tú estás perdonado. Y si viene a confesarte y si recibe la comunión, está en comunión con Dios y listo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Es decir, alguien puede llegar incluso a entender las cosas de Dios. Pero entender las cosas de Dios no significa que su corazón haya sido transformado. Ojo, entender el Evangelio no significa ser transformado. Cualquier persona puede entender el Evangelio. Pero ser transformado significa que verdaderamente mis afectos están en Cristo. Verdaderamente aborrezco mi pecado, porque mi pecado fue lo que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que por nuestra culpa Jesucristo fue crucificado. Por nuestros pecados Jesucristo fue crucificado. ¿Puede contemplar eso? Pero el que peca deliberadamente no le importa. Por eso dice, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿De quién estamos hablando aquí? De un miembro que se disfrazó de creyente, que engañó a medio mundo para poder estar ahí. Y a sabiendas hacía cosas en oculto y nunca mostró arrepentimiento por lo que había hecho. Nunca mostró ese arrepentimiento, ese dolor y esa aflicción por haber pecado. Pero si nosotros vemos a un hermano o una hermana que está sufriendo por sus pecados, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que está diciendo que está, por haberle fallado al Señor, se siente tan mal. ¿Qué le vamos a decir a esa persona? El único que puede sentir eso es alguien que ha nacido de nuevo. El único que va a correr a Jesucristo mientras ha reconocido su pecado, ¿quién es? Los que han sido renovados. En cambio, Judas, ¿puede una persona no nacida de nuevo experimentar dolor por el pecado? Podemos decir no, pero sí puede sentir cierto
amargura por las consecuencias, pero nunca recurrir ¿a quién? A Jesucristo. Porque ¿qué hizo Judas cuando se ahorca? ¿Qué es lo que hizo Judas? ¿Qué es lo que hizo él? Perdón, cuando entrega al Señor y entrega esta moneda de plata, ¿qué es lo que hace? Él se ahorca. ¿Y qué significa eso? Que él buscó su propio fin. Él no buscó descansar ¿en quién? En Jesucristo. En cambio, Pedro vendió al Pedro, ¿cierto? Pedro negó al Señor, pero en ninguna manera él, ¿cierto? Lloró amargamente, pero ¿a dónde volvió? Volvió a Cristo. Ahí está la diferencia. Por eso cuando hablo de dolor por el pecado, es dolor de haberle fallado ¿a quién? A Cristo. Es temor por el Señor. Ten cuidado, porque si estás actuando con hipocresía, aun cuando has sido iluminado, dice en tu corazón y en tus actos que seguirás fingiendo una transformación que no has experimentado, y sigues con tu corazón no arrepentido y sin temor de Dios, amando tu pecado, tendrás que caer bajo el justo juicio de Dios. Y si no te arrepientes, el infierno te espera. Hebreos 6, que también apunta a eso. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella, produce vegetación útil a aquellos por la cual es cultivada y recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y cardos, no vale de nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. ¿Qué está queriendo comparar aquí? El Evangelio es como la lluvia. ¿Y la lluvia qué es lo que trae? La lluvia trae bendición. Y trae bendición sobre la vegetación útil, por ejemplo, sobre las papas, sobre todas estas cosas, ¿cierto? Que son útiles para comer, pero también sirve para lo que es la maleza, pues la maleza también crece con eso. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que la maleza va a ser arrancada y echada al fuego, mientras que el fruto va a ser puesto, ¿cierto?, en el lugar que corresponde. Así también en una iglesia sabemos que ¿qué es la iglesia? Y cuando hablamos, ¿cierto?, de la iglesia, hablamos de esa expresión, y no lo decimos perfecta, sino es una realidad imperfecta de lo que Dios quiere, ¿cierto? ¿Por qué la iglesia es una realidad imperfecta? Porque no podemos asegurar que todos los que están en la membresía son verdaderos creyentes. No podemos asegurar eso. Pero en la iglesia invisible, que son todos los escogidos del Señor, ahí está la realidad perfecta de la iglesia. Aquí nosotros vivimos una realidad imperfecta. Entonces incluso dentro de nuestra membresía se puede inmiscuir a alguien que no es un verdadero creyente y no ha nacido de nuevo. Puede pasar eso. Pero ¿qué va a pasar con ellos en el día del juicio? ¿A dónde van a ir? Van a ir al infierno. Porque la Escritura es clara en decir, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre ciegue, sin lugar a dudas, ¿cierto?, va a cosechar. Amados, quiero que terminemos con las siguientes preguntas. ¿Puedes contemplar la importancia de examinarse a sí mismo? Segunda, ¿estás en Cristo porque has sido regenerado o seguirás fingiendo? La posición de fingir una transformación que no tenemos. ¿Dónde está la seguridad de tu salvación? ¿Está la seguridad de tu salvación en Cristo o está en tus obras? La próxima semana, Dios mediante, seguiremos analizando la importancia de examinarnos a nosotros mismos. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque a través de las Escrituras nos has dado la oportunidad de examinar nuestros corazones. Pero no examinar nuestros corazones para encontrar una justicia propia que no tenemos. No examinar nuestros corazones para causar terror y amargura sin descanso, sino que examinamos nuestros corazones para encontrar allí a Jesucristo,
para encontrar allí a aquel que por medio del Espíritu Santo hemos sido unidos. Porque si estamos en Cristo, es solo por su amor, es solo por su misericordia. Si nos has puesto en la comunión de los santos, es solo por su misericordia. Por favor, Señor bendito y amado, con las misericordias de Jesucristo le ruego y le suplico que nos podamos examinar y podamos encontrar lo maravilloso que ha sido el Señor con nosotros, de cómo ha ido formando nuestro carácter a pesar de nuestra debilidad y pobreza espiritual, de cómo Él nos ha enriquecido y nos ha adoptado en su familia, y nos ha santificado, nos ha justificado, porque toda esta obra la ha hecho Dios, porque la salvación es por gracia y solo por la gracia de Dios. Ayúdanos, Señor, a examinarnos a nosotros mismos para no llegar a esas consecuencias de recibir la disciplina con excomunión. Ayúdanos, Señor amado, a examinarnos a nosotros mismos para no tener que experimentar cuando el poder de Dios, cuando su severidad tenga que cortarnos, Señor, a causa de nuestro pecado no arrepentido. Señor, por amor de tu nombre, nos examinamos a nosotros mismos porque nada podemos contra la verdad de Dios, porque nuestro descanso está en ti, Señor. Te ruego por estos niños, por los jóvenes, Señor, para que ellos puedan suplicar de todo corazón a ti, para que ellos puedan clamar de todo corazón y decir: reconozco mis pecados, reconozco lo terrible que son mis pecados, reconozco mi pobreza espiritual, reconozco que soy incapaz de volverme a Cristo con mis propias fuerzas. Que puedan ellos decir: reconozco que solamente por medio del santo evangelio de Dios puedo ser transformado, porque el evangelio trae consigo la obra del Espíritu Santo, que primero regenera el corazón del hombre y que luego le da fe y le permite confiar y arrepentirse de todos sus pecados y poner esa fe que, aunque pueda ser débil a causa de nuestra negligencia, y pueda poner esa fe en que Jesucristo vivió una vida perfecta por nosotros y que Jesucristo pagó por la totalidad de nuestros pecados y que Jesucristo resucitó al tercer día, atestiguando que el Padre aceptó este sacrificio y que Jesucristo se sentó a la diestra de Dios Padre, atestiguando de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, de que Él tiene un reino eterno y de que Él nos ha dado la esperanza de la resurrección y de cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Gracias por este santo evangelio que nos has dado, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, también por la disciplina de la iglesia, que es algo tan necesario. Gracias, Señor amado, por este santo evangelio que nos ha redimido y que seguirá redimiendo almas para que se vuelvan a ti, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar el último salmo al Señor. Y vamos al Salmo 119 para seguir cantando estos preciosos salmos. Vamos a cantar el Salmo 119, verso 41 al 41. Salmo 119, 41 al 48, que es el Bab. Vamos a cantar este maravilloso salmo. Y venga a mí tu bien, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Ya que me infama voy a contestar, que en tu palabra mi confianza he puesto.
y no quites tu dicho de verdad, porque anhelante velo a ti juicio, y siempre he guardar yo tu ley eternamente y para siempre, y en espacioso lugar daré, pues he buscado todos tus preceptos, y ante los reyes tu ley hablaré, y no seré de ello avergonzado, y un enorme deleite tendré. Se convierte en las aguas. Por favor, incline su rostro con solemnidad para que podamos cada uno de nosotros recibir la bendición de nuestro precioso Señor. Incline su rostro, por favor. Que el Señor te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre